Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en 30 minutos. Estoy segura que ustedes han visto en algún momento un río con mucha espuma. Eso es contaminación. Pero eso, aunque usted no lo crea, tiene remedio. Hoy lo vamos a platicar aquí en 30 minutos. Yo le invito a que se quede conmigo. Oiga, qué bueno que ha decidido iniciar su mañana con nosotros, hoy con un tema verdaderamente trascendente. Me da muchísimo gusto recibir y le doy la bienvenida a Miriam Guadalupe Ramos Escobedo. Ella es directora general de Global Water Watch México. También le doy la bienvenida a Tomás Owen, muy ocupados los dos en monitoreo de ríos. ¿Cómo estás, Tomás? Bien. Bienvenida, Miriam. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues quiero platicarles que ya estuvimos hablando un poco previo al programa y ellos traen un trabajo muy intenso en el monitoreo de ríos, en monitorear qué tan contaminados están nuestros ríos, principalmente de la zona circundante a Jalapa o en general del estado de Veracruz. Bueno, Global Water Watch México trabaja a nivel nacional, sí, pero ahorita lo que hicimos recientemente fue un monitoreo relámpago, que la intención fue hacerlo en la parte de la cuenca alta de la Antigua y hasta Jalcomulco, pero como esta zona involucra el área metropolitana de Jalapa, pues nos salimos un pocote hacia la cuenca del Actopan, y también pues por el interés ciudadano se llegó mucho más abajo hasta Paso de Ovejas. Entonces, pues sí fue un monitoreo muy amplio. En la parte más alta, pues por tembladeras, digamos. Sí. En el Cofre de Perote y de la ladera del Pico de Orizaba hasta Quimixtlán, que es donde Jalapa toma su agua. Cozautlán, la zona metropolitana, Jalcomulco, El Chico, Puente Nacional, Puente Chico, Nacional sí. Y Paso de Ovejas. Muy bien, una zona muy amplia. Sí. Sí. Mucha Bueno, chamba, ¿no? Sí, aparte de las zonas urbanas de Coatepec y Jalapa. Claro. Y lo que pasa con Jalapa es que el parteaguas de Jalapa es el Macultepec. Entonces, del lado suroriente, oeste, perdón, escurre el agua hacia la cuenca de la Antigua, y del lado noreste escurre hacia el Cedeño, que luego va a dar el Actopan, ¿no? Entonces, aunque la intención fue hacer la cuenca del río de la Antigua, Sí. incluimos una parte de lo que es la cuenca del Actopan, que son los ríos que están dentro de la mancha urbana de Jalapa, pero sobre el lado noreste de Macultepec, ¿no? Uh-huh. Hay muchos ríos, ¿no? Es que Muchísimos. vivimos en una de las zonas del país con más precipitación pluvial, y Coatepec y Jalapa son ciudades de ríos. Sí. O sea, corre agua por todo y brota agua por nacimientos dentro de las ciudades, ¿no? Oye, y esto necesariamente tendría que ser benéfico, ¿no? Claro. Es benéfico. Es benéfico. De hecho, en nuestro estado, drena el 30% del total del agua que drena en el país. ¿Cómo crees? Sí. O sea, somos bendecidos. Así es. El único estado que está a nuestro nivel en Estados Unidos es Alabama, justamente, que tienen una densidad de redes de ríos muy fuerte. O sea, en la República Mexicana no hay otra zona como esta. No. No. ¡Wow! Es que
me parece maravilloso, pero cuando lo ves en el grado de contaminación que tenemos, dices, caray, o sea, habría que trabajar mucho, muy intensamente y todos. Claro. Se puede. Por supuesto que se puede. Cuéntenme un poco cómo desarrollaron primero esta red de gente que monitoreara y en qué consistió este monitoreo. Bueno, Global Water Watch México lleva trabajando en México desde 2005, o sea, 12 años, y hemos tenido diferentes proyectos y por lo tanto hemos hecho diferentes invitaciones con la gente para que participen en el monitoreo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es a motivar el monitoreo para que a partir del análisis de sus aguas, las personas analicen qué está sucediendo en su territorio. Correcto. Que es finalmente lo que impacta a los cuerpos de agua. Entonces, esta vez lo que hicimos fue una invitación que en realidad se hizo con los grupos con los que ya habíamos tenido trabajo, y otros que sabíamos que podían estar interesados. Y pues nada más armamos una fiesta y les explicamos qué queríamos hacer. Una posada. ¿Una posada? Una posada. Y ahí los pescaron. Ya todos estaban invitados y ya teníamos Ya sabían preparado más o algo de menos a qué iban. material para explicar qué es lo que queríamos hacer y teníamos un gran mapa para que la gente fuera escogiendo los sitios que les interesaban, ¿no? El que monitoreara un río, ¿es porque le tocaba cerca o en su entorno? ¿Esa era la idea? Es lo ideal, que tú monitoreas un río que tú conozcas, ¿no? Correcto. ¿Sí? Y que puedes darle seguimiento. En este caso, el monitoreo relámpago que hicimos es como una fotografía instantánea de cómo están los cuerpos de agua dentro de la cuenca, de estas dos cuencas, digamos, pero principalmente el del río de la Antigua, ese día, en ese momento. Correcto. Para tener una idea más completa de cómo está el estado de salud de un cuerpo de agua, pues necesitas seguir monitoreando periódicamente y recabando información para tener un retrato. Digamos, porque varía. ¿no? Claro. Varía. De acuerdo al flujo de agua, la estación del año, me imagino, ¿no? Temperatura y fenómenos que se dan, ¿no? Pues de repente está desbordando una fosa séptica, por ejemplo, y entonces brinca el conteo de E. coli en el agua, ¿no? Ajá. Por eso, entonces pues ya ves que hay un cambio repentino dentro de los datos que te está dando el monitoreo, si vas y buscas a ver por qué. Buscas el origen de ese Y cambio. lo corriges. Ahora, ¿no? ¿qué estrictamente buscan ustedes al analizar el agua? Bueno, en este caso, en el caso del monitoreo relámpago, el foco fue determinar contaminación fecal. Entonces, para eso utilizamos un indicador típico que es Escherichia coli, y nosotros usamos métodos portátiles que son muy simples y que la gente puede utilizar, que inhiben a todas las demás bacterias y nada más dejan crecer algunos coliformes y pintan de color a los que no son Escherichia coli y a Escherichia coli de un color determinado, entonces los puedes contar, ¿no? O sea, ¿tomas tu muestra de agua? Tomas un poquitito de agua con una pipeta estéril, lo pones en el medio de cultivo que viene en un botecito estéril y después se vierte en una caja Petri que viene pretratada. Ajá. Pretratada, y lo vacías allí y ahí se solidifica, lo incubas, obscurito, calientito, como si estuvieran en tu panza, 24 a 48 horas, y ya después nada más cuentas. Entonces haces una relación con lo que cuentas y el volumen que pusiste de muestra para saber en 100 mililitros cuánto es, porque ese es el estándar de reporte de la norma técnica para coliformes. Muy bien. ¿No? Entonces ya con eso nos apegamos a los estándares de la Organización Mundial de la Salud para saber si el cuerpo de agua, pues si puede ser para contacto humano, o si puedes incluso beber de él, o si está como peligroso o de plano muy peligroso, o si ya ni siquiera puede potabilizarse, ¿no? Wow. ¿Cómo se dieron los resultados? ¿Qué pasó? ¿Nos reprobaron? ¿Nos aprobaron? ¿Salimos con 10? ¿Cómo fue? Sí, ni yo me la creí, ¿verdad? Yo haría un comentario aquí también. Sí, dime. Estamos hablando, E. coli es una bacteria que vive en el tracto digestivo de los animales de sangre caliente. Entonces eso incluye aves y mamíferos. Entonces,
puede suceder, dependiendo de dónde está uno, que la contaminación venga de una granja de pollos, por ejemplo, o de ganado vacuno, O de etcétera. humanos. Pero, sí, y cuando estás hablando de zonas urbanas, la fuente principal somos nosotros, los humanos, ¿no? Claro. Es materia fecal humana. Muy bien. ¿Ah? ¿Cómo salimos? Pues... Ya se quedó sin palabras. Mira, es interesante porque ves puntos donde uno pensaría que está muy limpia el agua y resulta que no. Que es un dato importante. Lo que estábamos platicando, hay ríos a los que vas y se ven limpios y no Se ven huelen. cristalinos. Parecen limpios. Ajá. Tomas una muestra y encuentras una población de materia, de Fecal. bacterias, de Ajá. materia fecal, que por los estándares de salud, pues dicen, este río no lo debería uno estar tocando, o sea, no debería uno estarse metiendo en este río. ¿Todos los ríos que monitorearon están contaminados? No. No. ¿Cuáles no? Encontramos desde cero, que cero sería agua ¿Que se puede beber? para Que se consumo. puede. ¿Cuál es? Con que tengas un coliforme, ya no deberías de consumir O sea, agua. ese Pero no sí encontramos varios sitios con cero. O sea, agua para consumo humano. Y de ahí, el más alto creo que fue alrededor de 1.300.000 coliformes. Y fue el sordo. No, fue lo que yo diría que es un afluente, digamos, del río Sucio, Sí. allá por la Unidad del Valle. Ese es el más sucio. Ahora sí que el más sucio. Más El contaminado. más sucio de muchos que están muy Si sucios quieres, dentro de claro. la zona urbana. Como los patrones son, si pones en una tabla los datos de contaminación, los ríos más contaminados están en Jalapa. En Jalapa, en la zona urbana. Claro. Después, sí, Coatepec. Jalapa. Ujú. Y después, un río de Coatepec, que es el que atraviesa Coatepec, se mete entre esos valores también. Que es el Ya- río Pintores. Que es el río Pintores. Río Pintores. Ahora, los limpios, ¿cuáles son? El Pixquiac, en El la Pixquiac, parte, ¿qué digo, pasa? aquí en esta zona que va de Rancho Viejo, bueno, viene desde arriba, no desde Mesa de la Hierba, toda esa zona, Vega de Pixquiac, Rancho Viejo, ¿Pasa por Briones? ¿sí? Ajá. Jalapa, bueno, Coatepec, y de ahí se sigue, O sea, sí, en Pero Coatepec bueno, llega a lo largo más o menos es Sí. eso, ¿no? Sí. Pero bueno, se empieza a contaminar cuando se acerca a Coatepec, ¿no? En la Desde la Mariano Escobedo En ya la Mariano empiezas O a sea, ver tiene niveles. tramos que son completamente limpios, Sí. pero hay partes también contaminadas. Ahora, una vez que ya se detectó que pues en su mayoría los ríos están contaminados, ¿qué se hace con estos resultados? Porque bueno, ya lo sabemos, o sea, ya no había a lo mejor, entre comillas, que hacer un monitoreo para saber que estamos contaminados. ¿Qué se hace con esos resultados? se socializan. Sí. O sea, se difunden. Sí. Esto. Se difunden, se dan a conocer. ¿Y en qué momento se empieza a hacer algo? Porque aquí me surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, me surge la más pesada, digamos. Esos ríos que no se pueden tomar, no se pueden trabajar, que ya están absoluta y completamente llenos de caca, ¿se pueden rescatar? Claro que sí. La caca Claro no que es sí. una característica intrínseca de los ríos, se la echamos. O sea, sí, exacto, Sí, sí, la sí, echamos. sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, por favor? Aprovechen estos minutos, por favor. Sí. Tenemos que sacar los drenajes. Mira, hay un... yo creo que es importante entender que vivimos en una zona de agua, de ríos. Sí, claro. Eso sí, hay que aceptarlo. Sí, hay que apreciarlo, ¿no? O sea, el agua en nuestro entorno es algo benéfico, es algo importantísimo y vital para nosotros. Y cualquier persona que ha vivido aquí en la zona más de 30, 40 años se va a acordar de muchos de los ríos de los que estamos hablando cuando estaban limpios Sí, claro. uno iba a pescar y a nadar ahí, ¿no? Bueno, Cedeño. El Cedeño. Cedeño era Yo de de esos chavo ríos. iba a pescar truchas Sí, ahí. claro. Ahora está lleno de cacadrilos, De caca. ¿no? Sí, qué terrible. Se comen. Pero, o sea, hay que entender que los ríos estuvieron limpios y sanos, los hemos ensuciado y enfermado, pero se puede invertir ese proceso. Básicamente lo que tienes que hacer
es dejar de echar drenajes al río y sacar la basura de ahí. Bueno, así Así de dicho, sencillo. no, bueno, suena realmente muy sencillo. Sin embargo, yo de manera personal y en mi experiencia traté de hacer eso con algunos vecinos y la verdad es que lo logré, pero me resultó sumamente difícil Sí. y lo logré solamente por un tiempo, porque al cabo de unos meses ya habían venido otros a hacer exactamente lo mismo. Esa era una práctica que se hacía en la antigüedad. Así La gente que se establecía en las riberas de los ríos conectaba su drenaje y sacaba toda la suciedad de su casa, en todos la los antigüedad desechos, muy ¿no? actual, ¿eh? Porque Sí, todavía no, lo pero me siguen. refiero a que así se hacía generalizadamente, ¿no? Y lo trágico y lo dramático y lo difícil es que en el siglo XXI esta práctica se sigue dando, desgraciadamente. Ahora, ok, ya está. ¿Dónde empiezan ustedes a trabajar coordinadamente con las autoridades? Quiero pensar que sí lo pueden hacer y que sí lo están haciendo. No les veo muy animados con esta pregunta. Siempre estamos tratando, pero... Sí, sí. Bueno, mira, lo importante primero, digamos que lo importante de este muestreo es que se socialice, que la gente se entere de lo que está pasando, se hagan conscientes y de ahí lo que nosotros necesitamos hacer es coordinarnos en la sociedad para trabajar con las autoridades, insistir en el tema y que las autoridades hagan lo que les toca hacer. Y tú ponías el ejemplo de los que estaban echando los drenajes al arroyo cerca de tu casa y que pudiste convencerlos de que dejaran de hacer eso, pero al rato volvieron a hacer. Ahí es donde las autoridades tendrían que intervenir, ¿no? En decirle a la gente que está construyendo que tiene que hacer una planta de tratamiento si no tienen una conexión a un sistema de drenaje de aguas residuales, o que se tienen que instalar esas redes de drenajes, ¿no? En el caso, cuando estás hablando de un arroyo, normalmente la gente echa los drenajes al arroyo. Entonces, la forma como más práctica es que construyes a cada lado del cuerpo de agua, del arroyo, un colector marginal. Entonces, esos drenajes ya no van al río, van al colector. Y del colector los lleva esos drenajes hasta una planta de tratamiento. Se trata el agua y luego se vuelve a incorporar a la naturaleza. Las plantas de tratamiento de aguas, entiendo yo que hay de diferentes tamaños para Sí. usos ya muy grandes y incluso para casas, ¿no? ¿Son muy caras? ¿Por qué no se toma esa medida? ¿Por qué no se hace? Se han hecho. De hecho, aquí en Jalapa ya se ha dicho en administraciones anteriores que se ha resuelto el problema del drenaje en Jalapa, la contaminación de los ríos, porque se han hecho estas obras. Y sin embargo, las obras no están completas. O sea, no es verdad. Entonces, falta en la zona de Jalapa, yo creo que en Coatepec también, falta agarrar esos tramos de drenaje, conectarlos y realmente llevar todos los drenajes a una planta de tratamiento. Hay diferentes tipos de plantas. Se puede pensar en hacer una planta grande para una zona urbana o se puede pensar en hacer un sembrado de plantas menores, chicos, ¿no? Sí es caro construir una planta y es caro operar una planta, pero más caro es el Darle vivir la torre. destruir nuestro medio ambiente y no tenemos datos reales de qué efecto produce esto sobre la salud pública. Claro. Hablando de plantas de tratamiento, una cosa que es importante mencionar es que no solo esta zona ni Veracruz, México está plagado de plantas de tratamiento que no funcionan. ¿Por qué no funcionan? ¿Mal hechas? Porque, bueno, unas pueden estar mal hechas. Por ejemplo, yo me acuerdo de hace muchísimos años, y eso es algo que me recordó una cosa que platicaste hace como 2 días, que las plantas, sobre todo en esta zona que estamos en una zona pues montañosa, de relieves accidentados, etcétera, las ponen en lugares para captar agua o descargas de zonas que simplemente no les pueden llegar por gravedad, ¿no? Y entonces eso se vuelve un proceso caro porque tienes que bombear Claro. las aguas residuales. Sí.
Esa historia pasó en Orizaba hace muchísimos años y era una planta que pensaba además revolver drenajes industriales con drenajes de la ciudad, que son calidades completamente diferentes y tienes que hacer diferentes procesos. En las zonas rurales hay muchas plantas de tratamiento abandonadas porque no se planea bien, porque piensas que es como cuando adoptas un perro, ¿no? Crees que es nada más adoptar al perro, no, Sí, es mantenerlo claro, también. sí, claro. Entonces, no hay presupuesto después para mantener, ni hay gente capacitada para ese tipo de plantas, porque hay plantas mucho más simples. El IMTA está promoviendo muchos humedales, son tecnologías mucho más simples. De hecho, aquí en el Colbert hay un Y naturales, también. ¿no? Bueno, más adecuadas para la zona rural y más manejables, ¿no? Ya. Del monitoreo que hicimos, por ejemplo, de la parte de tembladeras, casi todos los puntos salen limpios, excepto uno, que es justo la descarga de tembladeras, ¿no? Y hay otro en una laguna que puede ser por ganado. Entonces, no hay una solución ni un solo tipo de planta que podamos aplicar. Depende mucho de las condiciones, del clima, de qué tantos efluentes, pero sí hay la tecnología y el IMTA se dedica a hacer eso, ¿no? La cuestión es que los gobernantes, quien esté a cargo en las administraciones municipales, pues gestione las cosas que son adecuadas para el sitio donde se van a operar. Muy bien. ¿Ustedes necesitan en la actualidad más personas que se unan a esta red de monitoreo? Sí. ¿Como para convocarlas aquí? Claro, Sí, claro. no solo para monitorear, también para ayudarnos a gestionar, ¿no? Ajá, sí. Pues yo estoy segura que al saber que casi nadamos en caca, pues va a haber personas que estén interesadas en trabajar junto con ustedes. Yo me apunto. Gracias. ¿Sí? Muy bien. De difundir, de gestionar todo esta... De hacer ruido, de ponerlo en la agenda exactamente, pública. Claro, Sí, ese es particularmente lo que se necesita, ¿no? Entonces, den por favor algún teléfono, alguna página donde se puedan comunicar. Para Global Water Watch está la página de Facebook, allí pueden mandarnos mensaje, y el teléfono de la oficina es el 816-3966. Con 228 de helada. ¿Sí? Y el teléfono del asistente técnica no me lo sé, pero les doy el mío, que es 228-113-5586. Muy bien. Ahora, para las personas... Nada más iba a agregar que los resultados de este monitoreo relámpago se van a... Pues sí, ahorita se está juntando la información y se está sembrando sobre un mapa Google Earth. Entonces, esa información va a estar accesible al público dentro de unos días, ¿no? Muy bien. Ahora, para la gente que se está llegando a asentar en una colonia, en un fraccionamiento, en una zona, ¿qué recomendarían en el momento? Esto es algo breve, porque ya estamos en la recta final, para construir su casa y no contaminar. Primero que investiguen si tienen servicios, ¿no? Si van a tener suficiente agua y si van a tener modo de tratar sus residuos, porque eso es lo que ha estado pasando en los últimos desarrollos, sobre todo sociales. De interés social, De sí. interés social, De interés sí, social. en la periferia y bueno, en Coatepec ha pasado, supongo que acá también. Y Sí. bueno, aquí el arquitecto debe saber mejor. ¿Cómo se llaman? Las que se hacen para descargar el agua de las ¿Fosas casas. sépticas? Las fosas sépticas, perdón. Ok, sí. ¿Las fosas sépticas son una buena medida? Sí, no es una buena medida en ciertas situaciones. Cuando estás hablando de una zona urbana con alta densidad de construcción, es más práctico tener una red de drenaje residual. Ok. Y es importante que todos entiendan que debe de haber por lo menos dos sistemas. Un sistema que es red de drenaje de aguas residuales. O sea, que tú te lo que conectas sale al de- drenaje. Lo que sale de tu taza, tus lavabos y tu regadera. Y un sistema de red de aguas pluviales, que es lo que baja de los techos o lo que cae en los jardines o en las calles. Esas dos redes deben ser separadas. Si se mezclan esas dos aguas, no va a funcionar Y le estás ninguna dando en planta. la torre también al agua que llueve, ¿no? Sí. Que no está tan Sí. contaminada, digamos. Sí, no tan contaminada, sí. Pero para que funcione cualquier sistema de drenaje, tienen que separar esas dos aguas. Correcto. Y de no tratamiento, mezclarlas. porque si no lo rebasas, ¿no? El volumen en la época de lluvias rebasa la capacidad de las plantas.
Muy bien. Híjole, yo les voy a volver a invitar, ¿no? Ok, Porque encantados. la verdad Encantados, es sí. que hay muchísimo que decir, sobre todo muchas recomendaciones que podríamos dar. Mi papá, que era de un rancho de San Rafael, decía que no le gustaban los bagres, porque, bueno, como todo mundo, todas las casas estaban conectadas al río, dice, te echabas a bucear y veías a los bagres en los drenajes de las casas. Ahí te puedes dar cuenta de que esto viene, digo, Sí. es milenario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tenemos que salvar este mundo porque si no lo acabamos, ¿a No hay dónde otro. nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Muchísimas gracias, Miriam, por haber venido a 30 minutos. Gracias, Muchas gracias Tomás. a ti. Y pues Encantado. están invitados todos a participar con ellos, a trabajar con ellos y a rescatar esto que es el entorno jalapeño, el entorno de Veracruz y finalmente el entorno de México y del mundo. Gracias por acompañarnos, que les vaya muy bien y nos volvemos Gracias. a ver, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en 30 minutos. Nos vemos en la próxima.